Alfredo, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Encantado. Alfredo es empresario primero, después se ha metido también, ha sido presidente del Banco Nacional, ministro de Agricultura, ministro de Economía y un montón de otras posiciones importantes en el sector empresarial. Para mí es un honor tenerte para poder conversar un poco primero del sector agrícola. ¿Ah? Tuvimos hace poco la renuncia de la ministra de un sector muy importante, ¿verdad? Que genera muchas divisas, genera mucho trabajo y sobre todo da una gran estabilidad a nivel nacional, porque no es lo mismo el CAM que la parte agrícola, ¿verdad? Donde está en el caso tuyo, vos estás en Upala, una zona casi colindando con Nicaragua, ¿no? Colindante. Colindante, Así es. sí. Estás en el negocio de piña, tenés ahí una siembra muy importante. Has hecho una exportación a Israel, una cosa que realmente, y por aéreo, porque Sí. porque imposible hacerlo por barcos Por el momento. por el momento. ¿Ah? Sí. Hablemos del sector piñero. El sector piñero más o menos genera 32,000 empleados Así es. directos. Hay unos 145 exportadores, 58 plantas. 96% de la piña es piña fresca. Las zonas son San Carlos, Arapiquí, Guapiles. Exportamos la mitad a Europa, la otra mitad a Estados Unidos. Hay 3 millones de toneladas que se van en rodajas y en piña procesada. Y además producimos jugo o zumo de piña. Así O es. sea, y piña congelada también, creo que se va. O sea, es un sector que ha crecido en los últimos, no sé, 15, 20 años. Así es. Y se convierte en el país más importante de piña del mundo. Del mundo. Porque una variedad que desarrollaron aquí prácticamente nos ha hecho tener esa posición. Anteriormente eran otros países los que tenían la piña. Costa Rica no producía solo banano prácticamente, ¿verdad? La piña vino a diversificar totalmente la oferta exportable agrícola, ¿verdad? Hablemos de piña un poquito y de tus grandes experiencias, porque es una piña que, a diferencia de las piñas de otros países, tiene un color especial, un sabor especial, y además tiene una gran responsabilidad social, porque tiene un sello social muy grande. O sea, ustedes se preocupan mucho por la estabilidad de esa. Y por otra parte, tiene un gran concepto de sostenibilidad ambiental. O sea, entonces uno ve cómo trabajan en abono orgánico, cómo trabajan en sembrar árboles, en corredores biológicos, en fin, cómo se preocupan por la naturaleza. Bueno, primero que todo, Jorge, encantado de estar en el programa. Hemos hablado en algunas ocasiones de esta oportunidad y bueno, se llegó el día. Así que aquí estamos y tenemos varios temas para poder compartir. La actividad de piña en el país efectivamente es una de las actividades, digámoslo, más exitosas del sector agropecuario nacional, que junto con el banano son las actividades que tienen los motores de turbos en el tema de generación de riqueza en términos generales. Con sus diferencias enormes, en donde el banano tiene 150 años de estar en el país y la piña realmente
empieza su desarrollo importante y amplio a partir básicamente como de finales de los 90, principios del año 2000. Ahí se da una inclusión importante de Costa Rica en los mercados internacionales a partir del desarrollo de la variedad MD2, que fue una variedad que desarrolló Del Monte. Digamos, el desarrollo inicial de la variedad como tal fue hecha en Hawái, pero el desarrollo agronómico, tecnológico y de producción fue llevado a cabo aquí en la zona sur, en Costa Rica, en las plantaciones de Del Monte. Y posterior a ello, la semilla fue diseminada a lo largo y ancho del país, y hoy día efectivamente tenemos algunas zonas que son las zonas principales productoras del país, que son la zona sur, en Buenos Aires de Punta Arenas, la zona atlántica, la zona norte y lo que llaman la zona norte-norte, que es la parte de Upala, los chiles y demás. La piña ha sido una actividad desde el punto de vista país sumamente exitosa. Obviamente la desarrollamos en un 100% en zonas rurales, en zonas en donde se generan esos 30,000 o 30 y resto de mil de puestos de trabajo permanentes, fijos, que no son en época de cosecha ni nada, recordando que la piña es una actividad perenne, es una actividad que en donde llevamos a cabo todos y cada una de las etapas del cultivo todos los días. Todos los días preparamos terreno, todos los días sembramos, todos los días damos mantenimiento, todos los días cosechamos, todos los días empacamos, todos los días exportamos. Y eso ha hecho que podamos establecer una base social sólida, importante en las distintas regiones rurales del país, con la oferta de mano de obra estable, en donde al menos un grupo importante que estamos organizados alrededor de CANAPEP, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, nos preocupamos profundamente por los temas sociales, por los temas ambientales, de manera tal que podamos cumplir con todos y cada uno de los elementos de la legislación laboral, de manera tal que podamos tener a todos nuestros empleados debidamente asegurados, con todas las de ley, como dicen. E igualmente en todo lo que es la parte de protección ambiental. En el caso personal, tenemos un área importante de reservas forestales, un vivero forestal que hemos venido desarrollando a través de los años, en donde hemos podido establecer, en conjunto con incluso organizaciones internacionales como la GIZ de Alemania, en donde le hemos podido ofrecer material vegetativo, árboles para reforestar, a programas que hemos desarrollado con escuelas, con colegios, con asadas, al mismo Ministerio del Ambiente, que tenemos algunos convenios con el SINAC, y de eso nos preocupamos de manera tal que podamos hacer una actividad que sea sostenible desde todo punto de vista, y podamos llegar a los mercados internacionales a donde llegamos, y que hemos a través de los años alcanzado eso que es una enorme satisfacción de ver que Costa Rica es el principal productor y exportador de piña fresca del mundo. En términos generales debemos estar, controlando más o menos un 80% del mercado de Europa, del mercado de los Estados Unidos, y eso es un hito. Eso es un hito porque, claro, no hay... Comenzamos de nada casi. Comenzamos de nada hace muy poquito tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, 2 décadas en una actividad. No, es que ustedes han aplicado una tecnología impresionante, o sea, usan drones. Así es. Todo, o sea, a mí me ha impresionado realmente conocer una finca piñera. La organización es agrícola e industrial. Es ahí se conjugan una serie de elementos muy importantes, porque en una actividad, en una empresa, pues de cierto tamaño, tenemos en primer lugar una participación activa de muchísimas personas, hombres, mujeres, profesionales de un montón de ramas, gentes que están desarrollando actividades muy importantes en
en los talleres mecánicos, en los talleres metalmecánicos, en temas de las plantas de proceso, de frío, de maquinaria agrícola, el uso de tecnología de última generación, agricultura de precisión, drones, en fin, se conjugan una serie de variables muy interesantes y eso ha hecho que se haya venido consolidando el liderazgo de Costa Rica en el mundo, aun cuando compañías multinacionales trataron de desarrollar proyectos de producción de piña en otros países. Y sin embargo, no les fue, digamos, tan bien y hoy día pues están concentrados también aquí en el país. Así que ha sido una actividad, digámoslo así, exitosa. Retos, tenemos un montón de retos por delante como siempre, esto no se acaba nunca, pero sí nos hace sentir muy orgullosos cuando uno ve de los esfuerzos para llevar piñas a distintas partes del mundo, como lo hemos hecho, ¿verdad? En lugares lejanos, Turquía, bueno, lo que hablábamos ahora de esta primera exportación a Israel, ¿verdad? Que fue todo un tema y que ahora podemos comentar un poquito más, pero igual nos ha también preocupado mucho el hecho de que algunos de nosotros nos metimos muy de lleno a desarrollar el mercado para la piña fresca en China y desgraciadamente por problemas de logística, de transporte, no lo logramos consolidar. Así que ahí tenemos también una posibilidad, un potencial impresionante, sin duda alguna. Pero no ha mejorado el puerto. El puerto no. Caldera no es un puerto. No. Y desgraciadamente, vamos a ver. Para competir, digo yo. Es un puerto para traer barquitos de un tamaño muy pequeño. Lo que es importante también entender es el hecho de que uno habla de un puerto, pero recordemos que vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación con un aeropuerto. Digamos, si nosotros mañana decidimos hacer un aeropuerto en cualquier parte del país, de nada nos sirve tener el aeropuerto si no tenemos las líneas aéreas que lleguen a ese aeropuerto y que saquen y traigan pasajeros y carga y demás. Bueno, así cuando tenemos una competencia tan enorme como la que tenemos en Panamá, con sus puertos en ambos océanos, con el canal, por supuesto, y demás, muchas navieras tienen concentraciones muy importantes de salidas de barcos de Panamá y no así de Costa Rica, aparte de las deficiencias del puerto propiamente. Entonces no tenemos una ruta, por ejemplo, con el caso de China. Si nosotros enviamos contenedores refrigerados de Caldera a China, nos tomaría unos 25, 28 días llegar ahí y eso está bien, porque eso es lo que duramos a otros mercados lejanos. El tema es que para hacer eso nosotros necesitamos una frecuencia semanal. Todas las semanas tiene que salir un buque en esa línea, lo cual significa que si dura, digamos, un mes, quiere decir que ya ahí llevamos por lo menos 4 buques que tienen que estar dando vueltas, trayendo mercadería, llevando mercadería, y eso al final se requiere de mucha negociación política entre las autoridades gubernamentales de ambos países para lograr consolidar, digamos, estos temas de rutas y de navieras y demás. Es un tema complejo, pero es parte de lo que tenemos que lidiar, digamos, hoy día los productores integrados al mundo, en donde ya no es solo la parte propiamente de la producción, del suelo, de la tierra, es todo lo demás para poder llegar a los mercados. Por ejemplo, con el Atlántico, gracias a la exportación de piña y de ¿cómo se llama? Y banano y otros productos agrícolas, y se logran también bajar costos impresionantes, ¿verdad? Sí, sin duda, digamos, el hecho de los volúmenes. Por supuesto que, como lo dije al inicio, ¿verdad? Piña y banano son los motores turbo del sector exportador o agroexportador del país. Entre piña y banano debemos estar exportando en este momento unos 4.500 contenedores semanales. Sí.
y eso solo en piña exportamos 2.200 contenedores semanales refrigerados, y eso es todo una logística, ¿verdad? No solo la parte del puerto, sino también la parte de transporte interno, y en eso conlleva mucho el tema de competitividad que tanto hemos hablado a través de los años, ¿verdad? Un camión con un contenedor refrigerado que sale de Upala a cada rato y que va con rumbo a Limón en un trayecto de poquito menos de 300 kilómetros y nos toma 7, 8 horas. Y eso es un recorrido que hacen en cualquier parte del mundo en la mitad del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, va con las mismas llantas, va con el mismo motor, con el mismo combustible, y esos son costos, ¿verdad? Que tenemos en donde la infraestructura del país, digamos, no está acorde a los requerimientos de competitividad que tenemos para poder ser cada día más eficientes en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces son una serie de otros elementos que repito, no solo son los que están en la finca, ¿verdad? Sino todo lo demás, el engranaje que hay para poder ser competitivos y lograr posicionar lo que hemos hecho y lograr mantenernos en ese liderazgo, que es lo que es clave en este proceso. Sí, porque nada hacen con un esfuerzo y que se nos vaya a de caer. la finca, y que luego una huelga en un puerto, Así o que es. los puertos no sean eficientes, o que las carreteras, que son un desastre, ¿verdad? Así es. Se nos cae un puentecito, se nos cae un Bailey, puentecito y se para el país. Y no hay quien lo instale. Sí. Pero Digo, y esto no es un tema de este gobierno, ¿verdad? No, Eso es un tema general, ¿verdad? es un tema, un tema de Estado. pero uno le preocupa cuando ve que la parte más importante del presupuesto se va en gasto corriente, no se va en inversión, ¿verdad? No, entonces, del presupuesto de ahí, no sé cómo andará en términos generales, pero en muchas digamos, entidades de gobierno, el presupuesto son 80-85% se van salarios, nada más. Nada más. Sí. Y ahí ve, por ejemplo, uno hoy, las municipalidades aumentaron todos sus salarios y cosas, y no están preocupados por lo más importante, que es por eso es que la gente pierde credibilidad y el gobierno local y en el gobierno el reto nacional. más importante como país es la generación permanente de empleo sostenible. Claro. Ese es el gran reto. Y para que esto sea así, y por supuesto ese empleo tiene que ser en el sector privado, no puede ser en el sector público. Para que logremos mantener eso, tenemos que cada día integrarnos más hacia los distintos, digamos, a las distintas industrias del país. ¿Qué es lo que requieren? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué elementos son los que les permiten a esas industrias crecer, mejorar, integrarse, tener más y mejores oportunidades, que a la vez les permita generar el empleo que todos andamos buscando, de manera tal que podamos tener una gestión que desde el punto de vista social sea, digamos, menos acongojante que la que estamos viviendo en este momento. Alfredo, hablemos de tu aventura, porque es una aventura ir a Israel. Bueno, colocar piña en Israel. Sí. Este fue un trabajo de alrededor de 4 años que llevamos trabajando con las autoridades fitosanitarias de Israel, de manera tal que pudiéramos llegar a tener un acuerdo sobre un protocolo fitosanitario para exportar piñas de Costa Rica a Israel. Bueno, hace años empezamos con visitas de funcionarios del gobierno de Israel que nos visitaron en distintas fincas, que querían conocer todos nuestros procesos productivos, cómo lo hacíamos, qué utilizábamos, qué eran los insumos que le poníamos o lo poníamos a la piña, etcétera, ¿verdad? Bueno, y después de muchos aspectos de ir y venir, logramos una certificación por parte de Israel para que Costa Rica pueda exportar piñas a Israel con una situación que es la única que se nos ha dado en la historia de la piña y del país, que es que tenemos una zona excluida por parte de Israel.
dijeron que no querían exportación de piña de la zona atlántica de Costa Rica por su cercanía con las plantaciones de banano y con las, digamos, de plagas o insectos que podrían darse en el banano y que no querían que hubiera influencia de eso. A nosotros nos pareció un poco exagerado porque la verdad que hemos exportado piña de todas las zonas de este país a un montón de países del mundo y nunca hemos tenido un problema de nada. Pero bueno, esas son las reglas de juego, lo estableció Israel así y así lo hizo. Bueno, y con todos estos procesos fuimos la primera empresa, Opal Agrícola, en obtener esa certificación y hace poquitos días logramos hacer este esfuerzo, que fue enviar piñas frescas, en este caso por vía aérea. Salieron de Upala, por supuesto en camión, al aeropuerto Juan Santamaría, del aeropuerto Juan Santamaría en un vuelo a Panamá, de Panamá en un vuelo a Estambul, Turquía, y de Estambul, Turquía a Tel Aviv, Israel. Y ese fue el proceso que nos tomó como unos 3 días más o menos. Las piñas llegaron en excelente estado. Dio la casualidad que en esos días se daba la visita del ministro de Comercio Exterior y otras autoridades de Costa Rica al Estado de Israel. Y entonces, bueno, fue todo un evento, ¿verdad? La importación de piñas de Costa Rica y ahí estuvieron autoridades agrícolas de Israel junto con el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica y bueno, dimos este primer paso. ¿Y ahora qué nos queda? Bueno, primero, y estamos siguiendo con el proceso de exportación siempre por aéreo, ya con más volúmenes y demás. Las piñas fueron consumidas en unas horas, ¿verdad? Nada más allá, poquitas, y entonces se consumieron muy rápidamente. Y ahora el reto que tenemos por delante es establecer igual las líneas logísticas de transporte marítimo que nos permitan exportar en contenedores refrigerados, que podamos llegar a atravesar el Mediterráneo hasta llegar a Israel. Estamos seguros que lo vamos a lograr, pero es todo un reto todos estos temas y bueno, se nos abre una oportunidad de un mercado. De ahí sabemos lo que es Israel. Israel es un país muy pequeñito, es un país de menos de la mitad del tamaño de Costa Rica, pero que tiene un Producto Interno Bruto que es 10 veces el de Costa Rica, en fin. Así que nos entusiasma mucho la idea. Y como punto de partida en Medio Oriente, poder después igual empezar a consolidar otras regiones de ahí de Medio Oriente, que igual son regiones de mucho poder adquisitivo y estoy seguro que van a ser mercados importantes para la piña costarricense. Así que... y en esa labor participó lógicamente Procomer. Sí, por supuesto. Por supuesto que el Ministerio de Agricultura, el Servicio Fitosanitario del Estado, el Ministerio de Comercio Exterior, Procomer, que han sido siempre, digamos, en el caso de Procomer, un gran aliado de estos procesos. Y bueno, ya lo logramos y ahora es consolidarlo, mejorarlo y desarrollarlo. Y esos son los retos que tenemos. Bueno, lo felicito porque ese sí es un reto. Sí, muy interesante. Y bueno, en cuanto a lo del transporte, se ha visualizado por parte del gobierno de meter un tren en lugar para transportar la piña, digamos, por toda esa zona norte. Sí. A ver. ¿Es viable o no es viable? Digamos, pensar porque claro, es menos costoso hacer una línea de ferrocarril que hacer sobre todo el mantenimiento. Yo digo porque aquí comenzaron el banano comenzando con el uso del ferrocarril, ¿verdad? A ver, como costarricense y como empresario, casi que voy a estar siempre de acuerdo en cualquier desarrollo de infraestructura nueva en el país. Esto porque tenemos un país con problemas serios de infraestructura. Entonces, cuando uno le hablan de un canal seco, de una vía, digamos, una vía interoceánica, digamos, de carretera, solo de carretera, que vaya acompañada por una línea férrea, fabuloso. Bienvenido. O sea, independientemente de quién lo haga y cómo, aquí nos vamos siempre en ese tipo de discusiones y dejamos de lado si esos son temas importantes o no. Acordémonos del desarrollo de los Estados Unidos en los años 50 con el plan del presidente Eisenhower para
las carreteras interestatales. Eso desarrolló totalmente Estados Unidos y yo creo que aquí podríamos emular en pequeñito, ¿verdad? Cualquier esquema de desarrollo de infraestructura que va a mejorar enormemente las condiciones. Y que sea el sector condiciones. privado el que tome el riesgo. Pero por supuesto, ¿verdad? Y que hayan concesiones y que haya lo que sea y la supervisión del gobierno en todo lo que sea, pero que se desarrolle algo, que se desarrollen carreteras, que se desarrollen mejor los puertos, los aeropuertos, en fin, todo eso le genera competitividad al país. Imaginémonos, digamos, en el sector piña, digamos, en el caso mío, que un camión con un contenedor que en vez de que me dure 8 horas, imaginémonos que dure 4, la mitad. Bueno, esos son costos. Esos son costos. Es que no hay presas. Exactamente, esos son costos que al final benefician. ¿Para qué? Para poder, que crezca y para que pueda, exactamente. para que puedas competir en otros mercados. Pero de ahí, como tantas veces lo hemos hablado, ¿verdad? El sentido común es el menos común de los sentidos y eso, no sé, a veces nos enredamos con tantas cosas, ¿verdad? Y no podemos realmente tener una Pero visión hay que soñar, país. Hay que soñar, hay que planificar. La diferencia entre nosotros y los países asiáticos y otros países europeos es que planifican a largo plazo. Pero ¿cuál es el plazo de nosotros? A veces son los 2 primeros años de gobierno y se acabó y cambia. Vamos a ver, en el tema de los asiáticos, Singapur es un país que es más pequeño que el Cantón de San Carlos. Sí. Es más pequeño que el Cantón de San Carlos. Y tiene el puerto más grande del mundo, casi el puerto de Shanghái. Uno dice, hey, se atrevieron a pensar en grande y desarrollaron lo que desarrollaron y así es. O sea, y nosotros que somos bendecidos con las condiciones de ubicación geográfica, de condiciones climáticas que tenemos en el país, de cercanía a los mercados más importantes del mundo, en fin, tenemos unas condiciones de privilegio que si las supiéramos aprovechar y mejor, no hay duda que Costa Rica daría un salto cuántico extraordinario. Singapur no tiene agua. No. Bueno, Israel. Importa el agua. Bueno, Israel. Siembra agua. Israel usa en forma reciclada todas las aguas residuales del uso de casas, de viviendas y demás para poder ser utilizadas en agricultura. Y es el país que genera más patentes, ¿sí?, per cápita del mundo. Y yo tuve la visita del anterior embajador de Israel hace unos años en Upala, y venía el embajador llegó a Upala y venía de Guanacaste. Y de las cosas que más le impresionó a él, y me dijo, mire, señor Bolio, estoy impresionado, vengo de Guanacaste, dice, y ver aquellas obras de riego, de infraestructura que tiene el país y esa cantidad de agua que ustedes tienen ahí. Y me dice, ¿y qué hacen con esa agua? Bueno, y a mí me da una pena enorme, ¿verdad?, poder decirle, hey, mire, básicamente alimentar el Tempisque, ¿verdad?, para que haya más agua en el río, nada más. Una cosa terrible, ¿verdad? Un país que sufre tanto. Un país que tiene un sector turismo en Guanacaste potencial grandísimo. Pero gigantesco. Y todavía el proyecto del agua del Arenal la tiran al mar. Así es. Así que son cosas que no sé por qué toman tantísimos años y cuesta tanto. Bueno, es que había que pasar por un montón de filtros. Sí. De estos ambientalistas algunas veces. Muy complicados. De la realidad. Así es.